Bienvenidos todos a este nuevo live del programa Control de Color en Prensa. Se están sumando varios en la llamada vía Zoom, recordando que esta transmisión se hace también vía Facebook y queda también grabada en nuestra plataforma de YouTube, en la que pueden accesar a través de la página donde está todo el programa. Recordando cómo ha sido esta mecánica, el programa de control en prensa es un programa de 6 contenidos y que están previamente grabados. Y le hemos agregado estas sesiones en los viernes, cada 2 semanas, para preguntas y respuestas. Está con nosotros Andrés y Eric, que son los expertos para que todas las preguntas que tengan las puedan realizar. Nos faltan 2 sesiones adicionales, una que no está en el programa original, que habla de todas las innovaciones que vienen en el tema de control en prensa, y finalmente el cierre del programa para todos los que se han registrado. Entonces, le dejo la palabra a Andrés y a Eric. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Gusto en saludarte. Bienvenidos una vez más a nuestros webinars. Para nosotros, como siempre, es un placer estar aquí para ustedes y hoy vamos a platicar un poquito de las funciones especiales de los equipos. Eric, si quieres, adelante. Cualquier duda, recuerden que estamos esperando sus comentarios en el chat para poder responder sus preguntas. Gracias, Andy. Buenos días a todos. Pues ya arrancamos sesión de preguntas y respuestas de la presentación número 6. Voy a compartirles la imagen de la presentación para recordarles un poco. Entonces, como bien les comentaba Andrés, son 3 temas realmente. Son 3 temas de las funciones especiales que tenemos en el instrumento. No sé quiénes hayan utilizado alguna de estas o que ya estén utilizando alguna de estas o en algún momento por error la hayan seleccionado. Si nos pueden ayudar en el chat ahí a comentarnos algo de si ya han trabajado con ellas, si no sabían de su existencia. Importante aquí, estas funciones son exclusivamente para las versiones, las primeras 2, Metamerismo y Poder Tintorial, son exclusivas de la versión Advanced y las librerías de color funcionan tanto en el estándar como en el Advanced. Entonces, si gustan comenzar a enviarnos sus preguntas, sus comentarios sobre estas funciones, si ya las están trabajando, si no las están trabajando, si sabían o no que existían estas funciones en sus instrumentos. Si quieres, Eric, puedes poner la imagen de del coche, como para dar una idea a todos, ¿no? De lo que platicábamos la vez pasada en alguno de los webinars donde tenemos una muestra y déjame ver, como que se me fue la imagen. Ok, ya la veo más grande, gracias, Eric. Donde tenemos un objeto que puede ser una muestra impresa, puede ser cualquier cosa, y la luz nos va a afectar cómo vamos a percibir ese objeto. Normalmente, como ustedes saben, cada prensa tiene una cabina de luz donde tenemos una luz estandarizada de 1000 grados. Y bueno, pues muchas veces los que no cuentan con una cabina de luz adecuada, pues están sujetos a problemas de las lámparas que tengan en su área de producción, que muchas veces pueden ser lámparas de vapor de mercurio, pueden ser lámparas fluorescentes, pueden ser lámparas incandescentes, inclusive cuando muchas de las imprentas en los techos tienen láminas acanaladas que son translúcidas, que esa luz típicamente nos funciona bien de día, pero cuando se hace de noche estamos sujetos a la iluminación que tenemos en la planta, ¿no? Y si no es una cabina de luz apropiada, bueno, vamos a empezar a tener problemas de cómo percibimos el color, ¿no? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Seguramente sí. ¿Quieres mostrar el slide que sigue, Eric? Nada más como para ir.
Si quieres, adelante, si quieres tú dilo, Eric. Este parchecito o este cuadrito de color, seguramente lo han encontrado o se lo han encontrado en las guías Pantone, en las últimas páginas de las librerías Pantone. Entonces, si no tenemos instrumentos o si no tenemos nada para poder evaluar, esto era lo mejor que teníamos para cerciorarnos de que la luz con la que estamos trabajando cumple las características de la iluminante que nos solicitan que tengamos configuradas muchas veces. Entonces, está dividida en dos partes. De la mitad para abajo tiene un color, de la mitad para arriba tiene otro color, que he visto en una iluminante de 50, como es lo que tenemos a la izquierda, es prácticamente el mismo, se aprecia el mismo tono. Pero si lo visualizamos en algunas otras fuentes de luz, podemos encontrarlo tan diferente como el que está en el centro o como el que está a la derecha. ¿Sí? Todo va a depender de la luz con la que estemos observando las muestras. La idea es cerciorarnos de una manera simple que estamos bajo una condición de luz correcta y poder apreciar de mejor manera o tener una mejor interpretación de los colores de manera visual. La ventaja ya con el espectro, con el instrumento, es que eso lo vamos a tener ya en número. Entonces, el instrumento simplemente al configurarlo nosotros, vamos a poder identificar o seleccionar hasta 3 iluminantes y darnos ahí un valor de metamerismo. ¿Sí? Entonces, esta es una función bastante útil cuando tenemos colores, cuando tenemos producciones que estamos totalmente seguros que van a tener variaciones visuales, porque sabemos que estamos tal vez utilizando tintas residuales o hicimos una formulación de color basados en una muestra física de cliente que no sabemos realmente cómo se obtuvo ese resultado de color. Entonces, este dato de manera numérica nos puede ayudar a saber de mejor forma qué tan lejos visualmente vamos a tener la desviación o qué tan similar o si no vamos a tener afectación en diferentes fuentes de luz. Sí, regularmente nuestros trabajos nos piden una especificación de una iluminante de 50, Artes Gráficas sigue trabajando con de 50, y nuestros productos se van a ver en otras iluminantes, en una tienda, en una casa, en la calle. La mayoría, si son empaques, pues se van a ver, o la importancia de observarlos correctamente va a ser en las tiendas. Entonces ya por defecto del D50 cambiamos a TL84 o a F11 y eso ya hace que tengamos un riesgo de variación. Tal vez en artes gráficas no estemos tan acostumbrados a ese tipo de control. En algunas industrias sí, incluso es requisito que las tintas o las pinturas que tengamos cubran 2 o 3 condiciones de iluminación y que tengas un color exactamente, visualmente igual. Nos pregunta Ulises Rocha, gracias Ulises, el valor del metamerismo que nos arroja el equipo, ¿podemos tener una relación al valor delta E que nos dará el color? En relación de qué tan diferente o qué tan cercano va a ser, podría ser que sí. Déjenme hacer un pequeño ajuste aquí a la ventana porque estoy tapando mis fotos. Entonces, sí podremos considerarlo, pero simplemente en un aproximado, no directamente hacia el valor de delta E. Aquí en el ejemplo nos dice que está a punto 32, prácticamente el color se va a ver sin problemas en las 3 iluminantes que están seleccionadas ahí. Y eso a su vez posiblemente nos va a dar un delta bastante bajo. Entonces eso de manera numérica exactamente sí podría darnos. Adelante. Gracias, Eric. Ulises, acuérdate que el valor de metamerismo es
mientras más alto sea el valor, significa que vamos a tener mayor diferencia de color. Pero recuerda que a nivel de delta E, si tú tienes una fórmula, recuerda que un color lo puedes dar con el mismo valor de LAB, pero con diferentes fórmulas. Entonces yo puedo tener un valor delta E aceptable, no sé, de 1, de 0.5 o 1.5, el valor que tú tengas considerado como aprobado, o tu cliente, pero sin embargo, el problema es que si la formulación de la tinta no es la apropiada, vamos a tener un valor de metamerismo. Entonces, el valor de delta E va relacionado específicamente a la diferencia contra tu estándar, pero el metamerismo va a ser el que te va a decir si está correcta o no la fórmula. Por eso, cuando tenemos una formulación de un color específico, lo ideal es que los fabricantes de tintas, como es tu caso, tengan una curva espectral lo más parecida posible a tu estándar, para que no tengas precisamente ese tema de metamerismo. No sé si contesté tu pregunta, Ulises, o Eric también. Reforzando un poquito lo que comentas, Andrés. Aquí tenemos, me regresé a la presentación 4, donde no se ve, Eric, justamente, se sigue viendo metamerismo. Ahí está ya. Regresando a Ahí está. Okay. a la presentación 4, si recuerdan fue donde empezamos a ver el tema de la curva de reflectancia, que va muy ligado al metamerismo, ¿no? Nuestro parchecito de color, nuestros LABs, y aquí justo lo que comentaban, estos parches, si la configuración del espectro está en D52 grados, prácticamente tenemos un delta por debajo de 1. Pero al momento de visualizarlo, vamos a tener esa variación visual. Si la condición de luz no es la correcta, vamos a tener esa variación visual. ¿Cuál es el motivo? Como se los comentaba Andrés, la receta o los pigmentos que utilizamos para lograr ese color son completamente diferentes. Entonces sí puede darte una relación, pero no es totalmente certera. ¿Sí? No sé si ahora sí con estas dos puntos te hayamos ayudado a resolver esa consulta. Eric, si quieres, regrésate a las curvas espectrales tantito, por favor. Gracias. Ok, ahí ya las vemos. Entonces, bueno, nada más como para dejar más claro este punto. Estas dos gráficas de estas curvas espectrales están hechas para que el valor LAB sea prácticamente el mismo y esto me puede dar un delta E muy bajo o inclusive dentro del estándar que nosotros buscamos. Pero si se fijan, la forma de las curvas es totalmente diferente y las curvas se cruzan en varios puntos. Si quieres, Eric, seleccionar nada más para que vean dónde se están cruzando, tenemos un cruce ahí, tenemos otro cruce aquí, van 2, van 3, van 4, van 5, van 6, 7 cruces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cruces. ¿Sí? Si se fijan, en este caso, las curvas se cruzan 7 veces y eso generalmente nos genera metamerismos muy altos, ¿no? Lo que buscamos es que las curvas sean lo más paralelas posibles o lo más similares en forma posibles. Puede ser que estén un poquito más arriba o más abajo, pero que la forma sea la misma, ¿no? A ver, Ulises dice, si la idea es que algunos clientes nos piden igualar un tono respecto a una muestra de otro proveedor de tintas y ahí notamos el metamerismo de forma visual en nuestra cabina. Ok, correcto. Sí. En esos casos, Ulises... Sí, pero dale, Eric. Sí, era lo que te comentaba, Ulises. Regularmente estamos acostumbrados a trabajar las igualaciones de manera visual, porque no teníamos alguna otra referencia. En este caso, eso es lo que pasa. Tú igualas a que se vea bien en las condiciones de laboratorio, pero muchas veces los implants o en donde estás haciendo la evaluación visual o tienes la luz del espacio, no lo hacen muchas veces en cabina de luz. Entonces, tu igualación visual va a ser en relación a los pigmentos que tengas y al resultado de color que estás buscando. ¿Sí? Todo lo que es apariencia, pero a nivel ya medido,
ahí es donde nos damos cuenta que la receta es completamente diferente. Y ahí muchas veces lo que dejamos de hacer es sustituir el estándar. Si tú sustituyes posteriormente que ya igualaste el tono a lo que te están pidiendo en deltas, que la mayoría se sigue basando en deltas. Si tú lo igualas a deltas, lo mejor es sustituir ese estándar por tu propio estándar y asegurarte que tu receta va a mantenerse igual para que no tengas ese metamerismo. Entonces, puede funcionarte así. Si lo que quieren es que realmente se visualice correctamente, tendremos que asegurarnos que con las tintas que tenemos podemos tener una mejor curva o una curva más parecida a la que estamos teniendo como referencia. Pero aquí forzosamente tenemos que medir, obtener un dato espectral y poder saber cuál es la receta ideal de acuerdo a los pigmentos que tenemos. Es conocer las bases también que estamos manejando de manera espectral. Tenemos una pregunta, un comentario de Iván Esquivel. Dice, buenos días, alinear curvas y metamerismo es principalmente por formulación de tinta, ¿correcto? Sí, Iván, es correcto, va de la mano totalmente con la parte de formulación. Cuando tú formulas, si lo haces a ojo, bueno, difícilmente vamos a poder tener un control de metamerismo, pero si lo hacemos a través de un equipo de medición, ya sea por control de calidad o con un software de formulación idealmente, lo que vamos a hacer cuando tú tienes tu estándar de color medido o de alguna librería de Pantone, por ejemplo, tú lo que vas a hacer es seleccionar el color, seleccionar el sustrato que vas a utilizar para imprimir y después el sistema nos va a arrojar una serie de fórmulas y dentro de esa serie de fórmulas el sistema puede mostrarnos diferentes atributos. Nos puede decir cuál es la fórmula que tiene el delta E más pequeño o la fórmula que tiene el costo más bajo o más alto, pero también hay uno de los factores que dice el índice de metamerismo. Muchas veces el índice de metamerismo es súper útil porque te va a decir que la tinta no va a cambiar su apariencia basada en el tipo de luz que estés utilizando. Entonces, sí es importante el tema de la formulación para evitar el tema del metamerismo, Iván. Arriaga J nos comenta, al tener más de 3 cruces en las curvas, podemos clasificar que hay metamerismo, ¿cierto? Porque hay que igualar con pigmentos diferentes. Sí, más bien yo me iría al revés. Primero observar la curva de origen. Voy a regresarme otra vez a la curva espectral. ¿Cuál es la curva de mi estándar? Es la roja. Entonces, yo conocer cuál es ese color que me están pidiendo. Si yo conozco mis bases, la curva espectral de cada una de las bases, puedo ya imaginarme o darme una idea de qué pigmentos o qué elementos tengo que utilizar para hacer una formulación que me arroje una curva, si no igual, muy similar. Entonces, si ya tienes las diferencias, quiere decir que tu tinta, tus pigmentos base a lo mejor no te van a dar ese resultado totalmente, porque son completamente diferentes a los que usaron en el estándar o en la medición original. Pero es importante que en lugar de ver el resultado y observar la curva ya con ese resultado, lo que les sugerimos es que hagan las igualaciones o empiecen a formular de manera espectral. Que empiecen a conocer sus bases, todos los colores que utilizan como bases, saber cuál es la curva espectral que genera cada uno de ellos y poder saber qué va a pasar cuando mezcles el colorante 1 con el colorante 2 y saber qué resultado vas a tener. Daniel Espinosa nos pregunta... Daniel Espinosa nos... Sí, para evitar el metamerismo, ¿qué iluminante es la indicada a usar? Si la respondes tú, Andy. Sí, Daniel. Bueno, básicamente recuerda que el metamerismo es el efecto de cambio de luz. Entonces, dicho de otra manera, si tu curva espectral es igual, no importa el iluminante que estés utilizando, no vas a tener el efecto de metamerismo porque la curva es la misma. ¿Sí? No sé si me explico con eso. ¿Tienes ahí algún ejemplo, Eric, de casualidad? O en el slide que tienes arriba,
Aquí. En el slide que tienes el 50, ¿ok? Si tú tuvieras, en este caso, Daniel, por ejemplo, tu curva espectral fuera la misma entre el estándar y la muestra, no importa el iluminante que tengas, que vayas a utilizar, se van a ver iguales. ¿Ok? Eso es algo importante. No sé si con eso contesté tu pregunta, Daniel. Porque recuerda que va de la mano con la curva espectral. Si no tenemos cruces y las curvas espectrales son iguales o son paralelas, digamos, y puede ser un poquito más arriba o más abajo una curva de la otra, eso nada más nos indica cantidad si es más clara o más oscura, pero al final del día lo que nos interesa es que la curva sea la misma, ¿no? La forma de la curva sea la misma. Incluso el otro factor a considerar también sería cuál es la iluminante que están solicitando como estándar. Si por X razón están pidiendo D65, entonces tu igualación tendría que ser hacia esa curva. Regularmente Artes Gráficas es la que trabaja con el estándar de iluminación de 50, entonces tendría que ser de 50 ese tema, pero sí, la curva va a responder de acuerdo a la luz y a los pigmentos que tengamos, la respuesta de luz que den los pigmentos. ¿Alguna otra pregunta sobre el metamerismo? Creo que no, Eric. Si quieres, digo, si tienen alguna otra duda, pónganla y con mucho gusto nos regresamos, pero si quieres, vamos adelante con el siguiente punto. La otra función es la del poder tintorial. No sé, los fabricantes de tintas, los que nos están siguiendo aquí en el webinar, ¿qué tanto han utilizado o qué tan común es para ustedes hacer la lectura del poder tintorial? Si es parte de la base de su estandarización o lo manejan de una manera diferente. En el caso ya del instrumento, el poder tintorial, como dice aquí, es la fuerza de cualquier colorante. Saber cuánta concentración tenía o tiene el colorante. Incluso la forma más fácil que se nos ocurrió de podérselos mostrar fue con los vasos con chocolate y la concentración o el tipo de chocolate que íbamos a utilizar. Y eso nos iba a dar un resultado de color de acuerdo a la concentración que tenía de chocolate. Entonces, podemos tener diferentes y eso aparentemente el mismo color, pero al tener una mayor cantidad de pigmento, de fuerza de pigmento, íbamos a trabajar a lo mejor con más tinta o con menos tinta. Entonces, en el caso de operaciones, lo que comúnmente sucede, que hoy trabajamos con unas tintas y mañana que queremos otra vez arrancar o trabajar con esas mismas condiciones, por alguna razón tenemos que subir más nuestra cantidad de tinta porque el poder tintorio de la tinta que estamos utilizando ahora viene menor al que teníamos anteriormente. Entonces, para evitar todo eso, que es un factor también en el tema de estandarización, más cuando trabajamos con materiales con acabados, ya sea barniz, ya sea laminado, es un factor importante la cantidad de pigmento, la cantidad de tinta que estamos colocando en el impreso para poder aplicar el acabado. Entonces, aquí el poder tintorial, el instrumento nos lo va a arrojar con un valor así. K sobre S y ya eso nos va a dar el resultado del valor tintorial. Entonces, ese también es un dato que nos puede ayudar a tener más certeza en las tintas que estamos recibiendo, que se tienen que trabajar de la misma forma. En el caso de los proveedores de tintas, si saben ustedes que el poder tintorial por algún motivo tuvo que cambiarse, porque los pigmentos que se utilizaron para generar ese color anteriormente ya no está disponible, la resina tiene una característica diferente, algo que están utilizando en sus tintas hace que la concentración sea menor o mayor, pues a lo mejor notificarlo antes de empezar los procesos de impresión para que sepan los usuarios que es realmente lo que tienen que ajustar. ¿Sí? No sé, ¿quieras agregar algo aquí a este tema, Andrés? No, adelante.
El instrumento tenemos dos formas de verlo. El poder tintorio relativo y el absoluto. El absoluto es considerando todas las características internas, o más bien todas las características de la impresión, llámese sustrato, llámese pigmento, llámese resina, llámese densidad, todo lo que está involucrado en ese parche de color. Y la diferencia con el relativo es que vamos a restar en nuestra base, que podría ser una cama de blanco o un papel, que solamente nos interesa la cama de tinta que estamos utilizando. Y entonces esa es la diferencia del poder tintorio relativo y poder tintorio absoluto. Pero a final de cuentas, estamos considerando el tema de pigmentos. ¿Sí? Y el tema de las diferencias, así nos los va a mostrar. ¿Sí? Aquí obviamente el RS, que es el residual, lo que buscamos es que sea lo menor posible para poder trabajar de una mejor forma. No sé Gracias, si Eric. tengan alguna duda Creo que de esto no sobre tenemos preguntas. sobre esta función. Creo que no es de las más utilizadas en el equipo, el poder tintorio. Y por último tenemos Sí, creo que el tema de las librerías de color. Si quieres comenzar con el tema de las librerías, ¿sí? Gracias, sí. De hecho, creo que es uno de los temas que más dudas tenemos o que más consultas tenemos de cómo poder hacer sus librerías de color. Normalmente, creo que ya lo hemos abordado en varias ocasiones en los webinars anteriores, pero por ejemplo, un Exact estándar o un Exact Advanced por default de fábrica ya vienen con las librerías de Pantone, la última versión disponible, y esa la pueden cargar desde el Exact Manager. ¿Tienes chance de revisar, de ponerlo ahí en pantalla, Eric? Sí. Antes de pasar a Pantone, pregunta Eduardo. ¿Es posible medir el poder tintorial de la tinta blanca sobre un sustrato no blanco, como transparente o metalizado? Sí, podría manejarse como poder tintorio, pero muchas veces ahí lo que hacen más que poder tintorio sería, yo creo, opacidad. Que pensando en la cama de blanco, a lo mejor lo que les interesa es qué tanta cubierta tiene, qué tanta cobertura va a tener que la fuerza de pigmento que está teniendo. Gracias, Eric. ¿Qué valores se puede obtener como máximo en poder tintorial? Va a variar. Aquí en el ejemplo teníamos uno que marcaba 125% de concentración. Pero lo que dice aquí, en este caso, el 125% de concentración quiere decir que mi tinta tengo que concentrarla mucho para poder para poder de manera visual tener la misma apariencia. De Entonces, tu estándar. en comparación del estándar, correcto. Pero va a ser variado, de acuerdo a la diferencia que tengas en el estándar. Realmente el poder tintorio lo vas a tener siempre así, no tanto en porcentaje. En porcentaje es ya cuando estás comparándolo, donde te dice qué es lo que espera que hagas para poderlo lograr. Aquí es excesivo, 125% de tinta de concentración es mejor fórmula nuevamente. Entonces, aquí estamos. Ya con el Exact Manager, aquí está. Gracias, Eric. Entonces aquí, como les decía, en el Exact Manager, que como vamos a poder administrar nuestras librerías, donde vamos a poder hacer actualización del equipo. Si ustedes tienen una versión vieja, digo una versión más pequeña, lo podemos actualizar a una versión más grande, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la parte de arriba, donde ven ahí que dice Color Libraries,
son las librerías que tiene Eric en su computadora, y entre ellas están las de la de Pantone Pasteles y Neón, Coated y Uncoated, Solid Coated y Uncoated, que esa es la más utilizada. Esas librerías vienen por default cuando compran un Exact. Entonces, cuando ustedes registran el Exact y se meten al Exact Manager, les van a aparecer estas librerías de aquí. Y lo único que tenemos que hacer aquí, si se fijan, ahí tiene Eric seleccionada la librería de Pantone Solid Coated. Y del lado derecho vemos todos los colores que están en esa librería. Y luego en la parte de abajo tenemos otra vez otro menú que dice Color Libraries, que no sé si me puedes ayudar, Eric, a picarle ahí. Que esas librerías de color son las que están cargadas en el equipo. O sea, todas las librerías que ahí vemos el número de serie del equipo. Si se fijan, dice Exact, número de serie. Y en las librerías de color, bien, librerías que tenemos cargadas. Entonces, si se fijan por ahí, más para abajo debe tener Eric la librería de Solid Coated en el equipo. Si quieres, selecciona cualquiera de las librerías, Eric, para que la vean. Ok. Entonces, ahí podemos ver que ya tenemos las librerías cargadas en el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ya con el equipo irme a producción y seleccionar ya a pie de máquina cuando vaya a hacer una medición de cualquier trabajo, seleccionar el color Pantone que yo necesite y contra ese hacer las lecturas. Yo voy a tener ese Pantone como mi estándar y cuando haga las lecturas me va a dar las diferencias de color versus estos valores matemáticos. Dice, ¿cuáles serían los valores aceptables o tolerables en el poder tintorial absoluto? Es decir, ¿existe alguna tolerancia común, por ejemplo, 2.0, delta en color? Iván, yo en este caso no te tengo la respuesta, pero déjame anotarla y con mucho gusto la reviso para poderte dar una respuesta. No sé si tú, Eric, tengas ese valor, pero No, porque yo no lo tengo, comúnmente Iván, va a pero te lo depender, averiguamos con muchísimo. ese dato comúnmente no es, bueno, en el caso de los estándares, de las estandarizaciones, llámese ISO, GRACOL y todo eso, no están especificados en los manuales. No te dice necesitas un poder de tintorio X, sino te dice necesitas una colorimetría tal o necesitas unas densidades tal. Entonces, ese dato más bien es yo creo más bien es de manera interna hacia los proveedores, porque cada quien tiene sus propias resinas, cada quien tiene sus propios químicos, quizás a lo mejor los pigmentos o las bases de pigmentos, el polvo es prácticamente, puede ser el mismo o puede ser ligeramente diferente, pero va muy relacionado a la receta o a la configuración que tengan ustedes, a todos sus insumos. Sí, entonces yo creo que va más ligado a eso y es totalmente una personalización interna de los proveedores de tintas, tener ese resultado, porque ellos saben realmente qué tanto tiene que cambiar el uso o la aplicación con ciertos tipos de pigmentos. A lo mejor sí, en el caso de la fabricación, el pigmento como tal tiene una cierta característica, pero eso ya es un tema de insumos directamente desde la fabricación y tú debes de tener como proveedor de tintas a lo mejor ya en la generación de la tinta ese rango que si le pones a lo mejor 5 gramos de ese pigmento, pero ahora ya no es ese, sino es otro parecido, ese debe de llevar 7 gramos de pigmento, entonces aunque tengas más fuerza de pigmento, a final de cuentas lo que buscas es el resultado de colorimétrico. Pero sí, yo creo es más personalizado. Pero igual te investigamos bien más a fondo qué dato podríamos tener como estándar. Gracias, Eric. Alzó la Ya, mano, alguien alzó la mano. No sé José si Luis tengo... Vélez. José Luis Vélez veo que levantó la mano. José Luis.
A ver, ya te tengo una respuesta, Iván. Ya te tengo una respuesta, así o más rápido. Me está diciendo, a ver, José Luis, dinos tú la respuesta. Muchas gracias. Yo tengo aquí también una respuesta que ya me hizo favor de contestar Helmut, para los que conocen a Helmut, que no está acompañándonos ahorita, pero Helmut ya le hice la pregunta. José Luis, ¿tienes alguna, nos puedes comentar tu respuesta? ¿Se puede activar el micrófono, Sergio, para José Luis Vélez? No sé si... Hola, buenas tardes. Gracias por ese curso tan interesante. ¿Cómo es? José Luis. Gracias, José Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, básicamente en el tema del poder tintorio está muy orientado a lo que estaban diciendo ahorita y realmente lo que uno busca como productor de tinta es dos cosas. Uno, si bien poder utilizar la menos cantidad en porcentaje en la fórmula de pigmento, pero a la vez también busca uno que esos deltas en formulación se den a medida de cuando tú trabajas diferentes cargas de entrega de tinta. Ejemplo, ¿cómo funciona la capa de tinta en offset a medida que trabajas con menos entrega? ¿Cómo funciona en flexo a medida que cambias un anilos de mayor entrega a menos entrega? Y uno procura que ese delta no sea mayor a 0.8. ¿Por qué? Porque a veces la capacidad de desarrollar el color, si utilizas un pigmento de baja calidad, hace que cuando tienes una trama o cambias un anilos o en caso de offset bajas la carga de entrega de tinta, el color se comienza a volver gris, pierde cromaticidad, que al final se traduce en un delta alto. Entonces realmente uno lo que revisa más que el delta de E es mucho el delta C y el delta H y que no cambie en degradez. Básicamente es eso. Y que uno procura que la misma tinta, esos dos valores coordenadas en C y en H esté por 0.8 o 1 de delta. No sé si me hice entender. Sí. Sí, muchas gracias, sí. Muchas gracias, Jorge. De Gracias hecho, por tengo una respuesta también de Helmut. Helmut nos comenta, dice, contra un estándar de referencia, que, suponiendo que ese estándar de referencia es nuestro 100%, la variación típica entre lotes es de más o menos 4%. Esta fue la respuesta que me escribió Helmut, Iván, para poderte dar una respuesta a lo que decías. Pero bueno, si tienen alguna otra duda de esto, por favor avisen en el chat y también la revisamos con mucho gusto. Y regresando un poco al tema de las librerías, como les decía, tenemos aquí nosotros las librerías de Pantone, que ya son librerías que vienen por default con el equipo. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros también, sí, si quieres, Eric, vamos a hacer una demo de dónde están las librerías, nada más para que vean cómo pueden seleccionarlas. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero vamos a hacerlo con mucho gusto para que todos estemos en el mismo canal. Entonces aquí lo que están viendo ustedes en la pantalla es lo que tiene, es el exact que tiene Eric en sus manos ahorita, y lo que esté haciendo Eric en el equipo, nosotros lo vamos a ver reflejado en la pantalla. Entonces aquí nos vamos a meter a comparación básica, y si se fijan del lado derecho arriba, tenemos un iconito de un tiro al blanco, le picamos ahí, y ahí nos aparece un iconito como de librerías, ¿no? Entonces ahí le picamos en ese botoncito, y donde en el Exact Manager las librerías que nosotros cargamos al equipo nos van a aparecer aquí. Entonces, si se fijan aquí, ya veo la librería de Pantone Solid Coated. Inclusive, si quieres verte más arriba, Eric, nada más para que vean que no nada más tenemos esas librerías, sino que tenemos librerías propias, porque esta parte de todo esto es ver el tema de las librerías propias o librerías customizadas. Entonces, si se fijan, ahí podemos ver librerías de algunos clientes, donde ustedes pueden crear su propio estándar de color, sus propias librerías, con lo que ustedes necesiten.
Entonces, si seleccionamos una, por ejemplo, selecciona esa que dice demo, Eric, o cualquiera de ellas, me da lo mismo cual sea. Ah, no tiene. Deja agarrar otra. Esa no tiene ningún estándar, entonces, sí, si quieres, vete a la de Pantone para... Bueno, en este caso, esta es una librería que se utilizó para Coca-Cola, pero si quieres, regrésate a una de Pantone, porque aquí nada más hay un solo color, nada más para que vean que en las librerías puedes tener todos los colores que tú tengas, marca o lo que sea. Entonces ahí, si le picamos ahí, nos aparece prácticamente toda la librería de colores que tiene Pantone. Puedes buscar los colores por número. En la lupa podemos buscar de una manera más fácil algún color por número o por palabra. En el caso de 486, ¿ok? Y ahí el equipo nos va a buscar todos los colores que tengan 486. En ese caso tenemos el 486C y el 7486C. Entonces seleccionamos cualquiera de ellos y nos regresamos con la flechita al menú anterior. Y si se fijan en la parte superior izquierda, ahí nos dice que ese Pantone 486 es nuestro estándar que vamos a utilizar. Y en base a ese ya vamos a empezar a hacer las lecturas y nos va a dar las diferencias, nos va a dar el best match, nos va a dar, podemos ver diferencias en LAB, en LSH, con delta E en cualquiera de sus diferentes versiones, en fin. Creo que también en alguno de los webinars pasados hicimos un ejercicio de cómo crear una librería de colores. No sé, no estoy seguro, Eric, si tienes ahí algo a la mano. De Si no, cómo crear podemos hacer una. librerías. No, Sí, cómo pero crear las una podemos. librería y. Sí. Nada más para que vean la facilidad de poder hacer sus librerías propias, ¿no? Realmente hay dos formas de hacer las librerías. La más práctica, se los voy a mostrar ahorita, desde aquí, desde el software. La más práctica es hacerlas desde el software. Entramos a la configuración o a las librerías de la computadora, le damos en el botón de más y ahí creamos el nombre de nuestra librería. ¿Sí? Tenemos aquí Webinar 2. Nos abre en automático una ventana vacía. Si yo selecciono alguna otra, ya tengo ciertos colores. Pero en Webinar 2 tengo ahí vacío. Entonces, yo lo que voy a hacer es déjenme un poquito. Le doy en el botón de más. Y ahí, Y ahí ya lo que tengo que hacer es ponerle inicialmente el nombre. Voy a ponerle aquí Cian. Y simplemente hago la lectura con mi espectro. A lo mejor aquí me va a pedir calibrar, ¿sí? Déjenme que se calibre. Hago la lectura con el instrumento y ya en automático me aparece el parche de color. Y la ventaja que yo tengo al hacer mis propias librerías personalizadas es que puedo agregar de una vez el valor de delta o el rango de delta con el que voy a trabajar para que esté o se active la función de validar o rechazar con el instrumento. Le doy OK y ahí aparece ya mi color cian. El paso siguiente es simplemente abrir la sección de librerías del instrumento, la arrastro, ya me aseguro que está aquí Webinar 2 con mi color cian, y entonces ya puedo trabajarla como lo comentó Andrés en el instrumento, yéndonos al menú avanzadas, comparación básica, el selector de objetivos, el abanico de colores,
Buscamos nuestra librería. Aquí está, webinar 2. Y ahí aparece ya mi color cian que acabo de medir. Algo importante, si se fijan, selecciono otra vez el cian, Eric, nada más para que lo vean. Algo importante es que ahí podemos ver que está configurado con D50 a 2 grados, con estándar M0, y tenemos los valores LAB, CIH, y tenemos activa la opción de pasa falla. ¿Por qué aparece eso? Porque desde que creamos el estándar, recuerdan que Eric puso el valor de tolerancia. Entonces, esa función es súper útil porque cuando ustedes están a pie de máquina y no tienen un software para estar midiendo o que les esté diciendo el equipo si está aprobado o rechazado, si yo me regreso ya a hacer una lectura, vámonos al menú anterior, Eric, para hacer una lectura y poder ver qué resultado nos da. ¿Ok? Si se fijan en ese caso, vuelve a medir otro color. Algo diferente. Por ejemplo, en este caso, medí algo y me dice que me aparece un tache rojo. Eso significa que estoy fuera. Me está diciendo que tengo un delta E de 3.97. Pero si yo mido, vuelve a medir el estándar, Eric, porfa. Si se fijan aquí, me aparece una palomita y me dice que tengo un delta E de 0.09. Entonces, esto para la gente de operación, el prensista o la gente de calidad o lo que sea, si tenemos las librerías con los estándares cargados, podemos de una manera muy fácil decir si está aprobado o está rechazado, independientemente de si tenemos la luz apropiada para visualizar el color o no, que eso es algo importante, ¿no? Entonces, de esta forma es como se hacen las librerías de color, las personalizadas, y bueno, como vieron, las librerías de color que ya están precargadas en el sistema, que las podemos descargar, ¿no? ¿De esto alguien tiene alguna duda, algún comentario que quieran que les ayudemos a resolver? ¿Han trabajado algunos de ustedes con las librerías, con estas librerías? Sergio, no sé si en Facebook Live tengamos alguna pregunta. No, Eduardo nos pregunta, ¿se bien. pueden exportar las librerías como ejemplo una aplicación de administración de color como Color Pilot? Aquí el tema de las librerías desde el software, voy a hacerlo desde aquí. Solamente puedo importar las librerías si yo las arrastro hacia afuera, no voy a tener posibilidades de hacerlo. Entonces, Si le das aquí clic derecho, Eric, ¿no te deja? Exportar. Sí, Y nos los va a exportar como un CXF. Entonces, déjenme abrir ese archivo. Aquí está. Este es mi archivo de mis librerías. Ahora, si no lo vemos, Eric. No lo vemos en pantalla. No, es que no, es solamente el archivo. Está aquí abajo. Sí, pero es que no se veía tu escritorio. Ya lo vi. Webinar 2 CXF, ¿ok? Entonces, a menos de que el Color Pilot reciba CXF, lo vas a poder utilizar. Si no, entonces, más bien necesitaríamos saber qué tipo de librería soporta Color Pilot para poderlas tomar. Esto también es importante. Por ejemplo, en el caso de los fabricantes de tintas que tienen implants o inclusive con clientes que tienes alguna planta que tienen diferentes locaciones, ¿no? El mismo cliente, pero tienen planta en Guadalajara, en Monterrey, en cualquier parte del mundo. Esta línea que se generó de los colores especiales o cualquier cosa, se puede exportar para que la puedas compartir
y la otra planta la importe en sus equipos y puedan tener todos en sus exacs la misma librería. Que no tengas en una planta unos estándares de color y en otra planta otros. Veo aquí preguntas. ¿Las librerías que trae precargadas el equipo están bajo algún estándar? Sí, bajo el estándar en el que se generan las librerías Pantone, que son basadas en ISO. Entonces, estos valores mantienen esa información. La ventaja aquí es que son valores electrónicos, son los valores maestros, bueno, no los valores maestros, los valores referentes a la presentación solid coated o a la presentación solid uncoated, pero están ligados a cómo se generan los estándares de Pantone. Arriaga nos dice... Jorge Luis comenta... ¿Nos pueden dar un ejemplo de cómo dar de alta con puros valores cuando un cliente te manda puras coordenadas? Ese es un tema importante. Aquí vamos a hacerlo. Voy a hacerlo desde aquí. Mientras Eric lo hace, aquí algo importantísimo. Que tú haces ese ejemplo, Eric, de cargar un estándar numérico, pero aquí algo importante, Arriaga, es que cuando tú creas un estándar en el equipo solamente con valores LAB o valores LCH, no le estamos dando la información espectral, solamente le estamos dando la información de dónde está ese color dentro del espacio LAB o LCH, pero no está ligado a la fórmula o más bien a la curva espectral de ese color. Entonces, es muy probable que si tú haces esto, puedas tener valores de metamerismo muy altos. Incluso aquí... Jorge Luis, sí. Voy a cerrarlo tantito. Si te fijas, aquí en el cian que creé, tiene el M0, no tiene M1, tiene M2 y tiene M3. Entonces, aquí yo puedo trabajar con 3 filtros y tener los valores espectrales. O si hago la lectura, puedo tener, como los tengo acá abajo, independientemente de la condición de medición que utilice, voy a tener valores. Aquí en este caso, cuando yo meto las coordenadas de manera manual, voy a crear un rojo. Le doy en meter valores. Tengo que seleccionar primeramente qué condición de medición voy a utilizar, qué iluminante voy a utilizar y pongo las coordenadas. Entonces, esas coordenadas son las que yo voy a crear. Voy a poner un L de 45, una de 60, 75 y un B de -3. -3 no va a ser Me salió magenta más que rojo. Vamos a cambiarlo. Sí, ponle ahí un valor 40. Ahí está. ¿Sí? Si te fijas, aquí aparece como M0. ¿Puedo yo agregar mis tolerancias también? Le doy OK y ya lo tengo. Aquí la diferencia es que el instrumento me va a marcar que está como solamente una coordenada, un punto al que quisiéramos llegar. Y en el otro tenemos la información espectral. Por decirlo o llamarlo de alguna otra forma, esta es la forma natural, como medí el cian o como hice el cian, es la forma natural en cómo captura la información el instrumento. Entonces, el instrumento es un espectrofotómetro. Primero toma la información espectral, voy a abrirle aquí para que la podamos ver. Toma la información espectral, toma todo esto y con eso ya puede traducirlo a valores LABs, a valores LSHs, a valores de 50, de 65, F2, a un valor específico de densidad y porque tengo un dato calculado. En el caso del otro, no tengo más que mis coordenadas y como les comentaba Andrés, podemos tener un riesgo muy alto de que la receta o la fórmula con la que obtuvimos ese resultado no sea la misma con la que estamos esperando llegar. Ahora, sí es mejor que nos den un valor LAB a que nos digan quiero un rojo manzana, ¿no? O que nos muestren
o que nos manden una foto diciéndonos que quiero un cierto color, es mucho mejor tener valores LABs a no tener nada. Pero como sugerencia, ya que lo tienes validado, ya que lo tienes autorizado, sustitúyelo por un estándar medido. Tenemos otro comentario de Jorge Luis Vélez. Dice, ¿pueden explicar un poco sobre el archivo CXF? Con mucho gusto, Jorge Luis. El archivo CXF es un archivo, las siglas CXF significan Color Exchange Format, y es como el lenguaje universal de comunicación de color, de estándares de color de medición. Ese estándar es el que es utilizado por cualquier software de control de calidad, formulación, producción. Hace ratito hablaban del pilot. Puede ser el pilot para el software DESCO, puede ser para soluciones de terceros que no sean Dexrite, que sean para control de color. En fin, es un archivo que contiene los valores, como decía Eric. El archivo CXF puede tener uno o muchos estándares adentro, pero de cada uno de ellos contiene el iluminante, el observador, las tolerancias, los valores espectrales, en fin, toda la información necesaria para poder controlar o reproducir el color en cualquier plataforma. Entonces, ese es el archivo CXF, es un archivo estandarizado. Pregunta Sonia, ¿alguna normativa, regresando a la pregunta de las librerías Pantone? No sé si tengas una guía Pantone, estaba buscando aquí a la mano si tenía una a la mano, pero no la tengo aquí a la mano. Pero en las primeras páginas, Sonia, viene cómo está especificado o cómo se lograron dar esos colores en la guía Pantone, en las librerías físicas. Entonces, esas mismas características son resultado de las lecturas que tenemos aquí. Entonces, todas son basadas en ISO. Entonces, como referencia o normativa, serían más enfocadas a lo que viene ahí dentro de las guías Pantone, dentro de las primeras páginas de las guías físicas. No sé si la tengas, si no, igual regálanos tu correo y te mandamos ahí la info de donde la puedes tomar para compartírtela y la tengas ahí como dato. Déjame ver si tenemos alguna otra pregunta. Creo que no. Y bueno, estamos a 2 minutitos de terminar, ya estamos cerca de la 1. Entonces, si no tienen algún otro comentario, nada más, Eric, si podemos mostrar el tema de la siguiente sesión. La siguiente sesión, aquí está. Gracias, Eric. Nuestra siguiente sesión va a ser el 5 de noviembre, va a ser una sesión live. Vamos a hacer una presentación de lo último en el control de color. Esto va un poquito de la mano, nada más como un preview o una referencia rápida de lo que vamos a platicar. Vamos a platicar de las soluciones para medición de color en línea, específicamente en la parte de offset, pero podemos también tener soluciones para la parte gráfica, para la parte de flexo y roto. Entonces, básicamente, platicaremos un poquito en la sesión. Y bueno, no sé si tengan algo más. Sonia, nos mandas aquí tu correo. Ya capturé su correo. Ah, ya lo capturaste, gracias. Sí, para darle seguimiento a lo que nos preguntaba. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros en esta sesión más de los webinars. Cualquier comentario, sugerencia, queja, bienvenida. Acuérdense que estamos aquí para ayudarles, y el chiste es que crezcamos entre todos y que nos ayudemos y la experiencia de uno le sirva al otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación nuevamente y nos vemos en el siguiente webinar.